Eh, Dios les bendiga, hermanos, en este miércoles. Es el primer miércoles del año. Estamos, hermanos, precisamente a miércoles 4 de enero de este año ya 2022. Dios les bendiga grandemente. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles en el nombre del Señor Jesucristo. Y queridos hermanos, pues el día de hoy, ya en el 2022, perdón, en el 2021, estuvimos hablando de Cristología y fue un tema bastante interesante e importante para nosotros. Empezando este año, hermanos, quiero hablarles sobre sectas y religiones. Ya les había yo comentado de eso, lo platiqué también con la directiva, porque estoy preocupado, se lo digo honestamente y de todo corazón, estoy preocupado porque en ese tiempo de pandemia que estamos aún, porque continuamos, pero con la gran bendición que ya el gobierno nos permite reunirnos en el templo, pero muchos hermanos, muchas hermanas ya no volvieron a congregarse y bueno, en parte lo han hecho, hermanos, y me da mucha tristeza y mucha preocupación porque empezaron a escuchar, o tal vez ya venían haciéndolo, pero ahora lo han eh, tomado más en serio. Otras voces, hermanos, voces de sectas principalmente, hermanos. Y bueno, me veo obligado, me veo comprometido a dar una enseñanza, hermanos, sobre las diferentes religiones del mundo y las sectas. Y, hermanos, para que al final nadie pueda decir, hermanos, bueno, yo pensé que era lo mismo y que me llevaba todo a Dios y es que acá me siento tal vez más a gusto por ciertos aspectos, pero, eh, lo importante no es sentirse a gusto. Jesucristo no vino a poner a nadie a gusto en este mundo, al contrario, él mismo dijo que en una misma familia se traicionarían unos a otros, que unos se levantarían, los hijos se levantarían contra los padres y viceversa. Él dijo, no he venido a traer paz, sino espada. ¿En qué sentido? En que conocer el Evangelio, hermanos, implica volvernos a Dios. Y el volverse a Dios, hermanos, implica conocerle, ir a favor de Él, pero eso implica ir en contra de muchos aspectos. Entonces, hermanos, es por eso, hermanos, que con la ayuda de Dios, a partir del día de hoy vamos a empezar a hablar de sectas y religiones. El día de hoy, hermanos, haré una introducción al tema y miércoles a miércoles estaremos hablando de diferentes religiones y diferentes sectas para que usted tenga una idea que en un momento dado, si usted o alguien más decide irse a otra religión, o mejor dicho, a alguna religión, nosotros no somos una religión y también lo voy a explicar, o irse a una secta, hermanos, no pueda decir, desconocía yo de esto. Así que, hermanos, y de hecho, cuando yo estaba en el seminario y tomaba esta clase, hay una clase en el seminario obligada que es religiones y sectas del mundo. Eh, Estudiamos todas y al final el maestro nos dice, bueno, ¿qué les parece? ¿Hay alguna que les haya llamado la atención? Y le digo, cada quien fuimos contestando y yo le digo, en lo personal hay una, que si el cristianismo no existiera, si la palabra de Dios no existiera, yo hubiera buscado esa religión. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas buenas, pero no tiene a Dios. Por eso decía, si el Evangelio no existiera. Mucha gente busca eso, que tenga cosas buenas, que se sienta a gusto, que la apapachen, que la mimen, pero no están buscando la palabra de Dios. Así que es lo que vamos a empezar a estudiar a partir del día de hoy, los miércoles. Les doy la bienvenida, hermanos. Dios les bendiga. Ese pastor empezó el año muy duro. Bueno, es que a veces ya no puedo retener mucho en mi corazón o en mi pecho las cosas. Es una preocupación muy seria, muy profunda en mí, esto, hermanos. Y bueno, pues bienvenidos. Dios les bendiga grandemente. Iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante, Dios con nosotros de Quintero. Nos da mucho gusto saludarles.
hermanos, hermanas, amigos que se conectan con nosotros, aún sin formar parte de nuestra iglesia. O tal vez tú, querido amigo, tú que dijiste, voy a dar clic y voy a ver este cuate de que habla, bueno, bienvenido, que Dios te bendiga grandemente. Soy el pastor Mario Colmenero, de la Iglesia Dios con nosotros en Ciudad Mante. Y el único propósito que nuestra iglesia tiene, que la iglesia que el Señor ha puesto en nuestra responsabilidad como directiva, tanto los hermanos que la forman como yo, y es hablar la palabra de Dios, trazarla rectamente como su misma palabra lo dice, y anunciar el Evangelio tal como es, con peras, con manzanas. Al pecado le llamamos pecado porque lo es una ofensa a Dios, y el que practica pecados sin arrepentimiento no tendrá entrada al reino de los cielos. Pero también hablamos de la gracia del Señor Jesucristo. Hablamos de que todo aquel que en él crea tiene salvación y tiene vida eterna. Así que somos bienvenidos, todos son bienvenidos en este día, en esta hora. Dios les bendiga. El día de hoy todavía, hermanos de Dios con nosotros, Mante Quintero, aún no volvemos a oración presencial. Es posible, la hermana Pilar no lo notificará, pero es posible que sea hasta la próxima semana. Pero el estudio de la palabra de Dios, hermanos, no cesa, jamás, jamás. Así que, hermanos, nos da mucho gusto estar con ustedes en este día. Vamos a leer un pasaje de la Biblia, hermanos, que se encuentra precisamente en Romanos capítulo 1 del 18 al 25. Vamos a orar y vamos a entrar en materia. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, le invito para que usted lo tenga en su Biblia, ya sea física o digital, y lo leamos juntos. Recordemos que siempre hemos dicho la importancia de todo lo que un pastor, lo que un predicador hable, cheque lo que está en la Biblia. Si no está en la Biblia, hermanos, solamente es un pretexto que esa persona tomó para hablar lo que en su mente y en su corazón hay, y posiblemente también en sus deseos, en sus instintos, hermanos. Así que no le fíe a alguien que no se base en la palabra de Dios cuando predique. Así que vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. ¿Ya está usted ahí? Yo espero que sí, y que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, ya que éste fue entenebrecido. Profesando ser sabios, entre comillas, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, estamos en tus manos, Dios, en estos momentos y siempre. Danos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, danos tu sabiduría para hablar de este tema, danos tu temor, Padre Celestial, también en ello, y danos el entendimiento, Padre Santísimo, por si estamos haciendo algo mal, también, Señor nuestro, podamos detectarlo. Si estamos creyendo algo equivocado, algo que no es realmente tuyo, tengamos el valor, Dios, para reconocerlo, para pedirte perdón y para volver a tus caminos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. La iglesia, hermano, la iglesia del Señor Jesús tiene que estar atenta en todo tiempo, hermanos, para detectar todo aquello que no es de Dios. Hoy en la mañana, de hecho en la madrugada, yo les he platicado que soy nocturno para estudiar lo que es la palabra.
estaba viendo, hermanos, algunos cantos también, cantos, bueno, entre comillas, cristianos, que hay que tener mucho cuidado cuando cantamos algo a Dios, hermanos, porque escuchaba una canción del Tercer Cielo, se llama, es un matrimonio que canta, se llama Yo te extrañaré, ya tiene algunos años esa canción, pero la verdad es que no es una canción que alabe a Dios, número uno. Número dos, es una canción que pareciera que los muertos, los vivos hablan con los muertos y que los muertos responden, etcétera. Y como esas muchas. ¿Por qué menciono esto? Bueno, lo menciono porque si no estamos atentos, hermanos, es muy fácil perdernos, es muy fácil desviarnos, deslizarnos, como se los he dicho, hacia otros lugares que no nos conducen a Dios. Así que el día de hoy vamos a empezar a hablar de religiones y sectas. Y hermanos, todo va a estar sustentado en la palabra de Dios. Yo como les decía en un principio, el día de hoy es solamente una introducción, es un bocadito de lo que vamos a ver. Yo espero que usted esté interesado en todo este tema y juntos podamos aprender. Eh, ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Lo vamos a estudiar también. Eh, ¿Cuántas sectas hay? También lo vamos a estudiar. Pero quiero empezar, hermanos, definiendo algo bien importante. Cuando Dios escoge un pueblo, que en este caso fue el pueblo de Israel, a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, precisamente Él escogió eso, escogió un pueblo, no estableció una religión. Él tomó un grupo de personas, como hasta la fecha del día de hoy lo hace, para que le conozcan, para que le amen, para que le obedezcan, para que le alaben, para que le adoren, le exalten, hermanos, todos los días, no nada más domingo a domingo, sino todos los días. La iglesia cristiana no tiene una religión, aunque se nos ha querido encasillar en ello, sino, hermanos, tenemos una relación con Dios, que es algo completamente diferente. Y vamos a hablar qué es una religión. Bueno, la palabra religión se forma del prefijo re, que indica intensidad, y del verbo latino ligare, que significa vincular, unir, atar o ligar. Así que religare, que muchos piensan que vienen del latín, pero realmente es una conjugación de verbos, significaría poseer una relación y crear un vínculo con una persona o una institución. Entonces, si desde aquí entendemos, hermanos, lo que significa la palabra religión, nos damos cuenta, hermanos, que no es solamente como muchos piensan con Dios. Religare, religión, puede ser una persona que esté atada a otra persona o a una institución y que esté cegada por ella. Y un ejemplo de ellos, uno dice, por ejemplo, cómo las personas que se atan bombas en su cuerpo pertenecientes a grupos orientales extremistas como ISIS y otros más, no piensan, no se dan cuenta que matan gente, que lastiman gente. No se dan cuenta, porque tienen una religión con esa filosofía de pensamiento. Si hablamos de fútbol, hay gente que mata, literalmente, mata cuando alguien ofende a su equipo. ¿Por qué? Porque tienen una religión con su equipo, están ligados, están unidos, están vinculados, están atados con su equipo. Y usted entra a su habitación o a su casa, aquí en la ciudad hay personas que pintan sus casas. Y discúlpenme, no es nada personal, pero lo pintan de azul y amarillo, ya entenderán a qué equipo le van. Su coche, así hermano, su coche está pintado azul y amarillo con el nombre de ese equipo y no bastando le ponen águilas de diferentes materiales, se lo pegan a su coche. Y no le digan nada de su equipo porque saltan a golpes. Y como eso, pues hay personas que
que aman tanto a sus seres queridos que cualquier cosa son capaces de matar a otro. Es decir, la religión, hermano, no solamente, y lo voy a decir con D pequeña o D minúscula, con un Dios o dioses. La palabra religión se puede aplicar, hermanos, a todo aquello que ocupe el primer lugar en su vida y que no sea Dios con D mayúscula, es decir, Jehová de los ejércitos. Entonces, desde aquí, hermanos, empezamos a entender que ya muchos aspectos están mal. Por ejemplo, acabamos de leer en Romanos capítulo 1, del 18 al 25, dice 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, es decir, todos conocemos a Dios porque Dios mismo se ha dado a conocer. Dice, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice la palabra de Dios. Es decir, la gente que ha buscado a algo o a alguien más para atarse a ellos, para tener una religión con ellos, conociendo a Dios y todo lo que Dios ha permitido conocer de ellos, dice la Biblia, ellos no tienen excusa. Por eso, se lo voy a decir muy claro desde hoy, la gente que está atada a una religión o la gente que está atada a una secta, hermanos, no están amando ni están adorando a Dios, al verdadero Dios, al Dios con D grande, con D mayúscula. Están adorando a no sé qué cosa que usted piense que está adorando, pero no es a Dios. Y usted está en un verdadero peligro de muerte espiritual. Si no revira, si no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo está mal delante de Dios. La palabra de Dios sigue hablando. Pues habiendo conocido a Dios, qué interesante. Hay un teólogo, filósofo, escritor, es una persona muy sabia, que le invito a que siga, que escuche, se llama César Vidal, él es un español. Eh, de hecho, creo que no les he mandado ese link, pero hay un link del teólogo César Vidal, no es pastor, es un teólogo, donde él hace tiempo platicábamos en la iglesia respecto a la nueva Biblia o versión de que salió. Y yo le decía, hermanos, esa Biblia no es conveniente, esa Biblia aún está en estudio. Y yo le decía, de hecho hay un círculo teológico a nivel mundial que revisa todo lo que sale respecto a Dios, y más las Biblias que van saliendo, y la nueva versión internacional que ha salido es una Biblia, hermanos, que ha desaparecido, escuche bien, muchos versículos de la Biblia, ha cambiado palabras y ha cambiado también, hermanos, lo que son el propósito de ciertos textos, cambiando algunas palabras o el énfasis en algunas palabras. Y uno de los dedicados a esto fue el teólogo César Vidal. Entonces, una persona muy sabia, hermanos. ¿Y por qué saqué a colación al teólogo César Vidal? Dice, pues habiendo conocido a Dios, él primero era un ateo, pero en su corazón Dios puso siempre la búsqueda de la verdad. Era católico, dejó el catolicismo porque se dio cuenta que no estaba la verdad. Después fue testigo de Jehová buscando la verdad en ello y se dio cuenta que en los testigos de Jehová no estaba la verdad. Y cuando llegó al cristianismo entendió que no era ni religión ni secta, sino era una relación con Dios. Y fue cuando entonces se dedicó a estudiar el cristianismo, entró a un seminario, estudió teología y hoy es uno de los principales defensores de la verdadera Biblia, la Biblia no adulterada. La nueva versión internacional está adulterada, tengamos mucho cuidado con andar leyendo otras versiones. Por eso es que nuestra iglesia sigue leyendo la versión, hermanos,
de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la famosa Reina Valera y la versión 60. Y bueno, ya entraremos en tema de eso otro día. Pero la Biblia dice, pues habiendo conocido a Dios, qué importante es conocer a Dios, pero cuando conocemos a Dios y volvemos atrás o nos desviamos al mundo, a una secta, a una religión, debemos de tener mucha preocupación por nosotros mismos. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Escucha usted la palabra tan sabia que Dios colocó aquí. Se envanecieron en sus razonamientos. Ya no fueron dirigidos por el Espíritu Santo, sino que muchos empezaron a escuchar a hombres pecadores y sin temor de Dios. Hay muchos que sembraron sectas como Elena G. de White, por ejemplo, ¿sí? Y que hoy en día mucha gente dice, ¿y quién fue ella? Bueno, pues es una de las fundadoras de las sectas que vamos a estudiar, todavía no quiero entrar al tema. Pero dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Otros dicen por ahí, no, es que un ángel del cielo llamado Moroni vino, descendió y nos dio un nuevo libro. Caray, Pablo dice, la Biblia dice, todo aquel que traiga un evangelio diferente sea anatema, es decir, sea maldito, esté separado de Dios por toda la eternidad. Y de repente dicen, el ángel Moroni trajo otro evangelio, el verdadero evangelio. No puede ser. Dice la Biblia, se envanecieron en sus razonamientos. Cuidado, querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos escuchas, de dos cosas: envanecer de tu razonamiento o escuchar a los que se han envanecido en sus razonamientos. Y su necio corazón, dice al final del versículo 21, fue, dice, entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron, dice, necios. Piensan que pueden jugar a ser Dios, a cambiar las cosas. He escuchado líderes de sectas tratando ellos de encontrar el hilo negro y dicen, no. Toman esa postura así. No. Lo que en verdad la Biblia quiere decir es esto. Momento. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De qué manera se puede interpretar la Biblia? La única manera en que la Biblia se interpreta es a través del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia que Él toma de Dios, toma de Jesús y viene y nos lo revela, nos lo da a conocer. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, etc. Así que, hermanos, la palabra religare o religión supone un compromiso consciente, firme, estable, duradero, responsable, que implica derechos pero también obligaciones. En consecuencia, la religiosidad, entendida de esta palabra religare, tiene aplicación a las relaciones que entabla el hombre con el Dios, con D pequeña, con las sociedades, con las personas, las familias, el amigo, el trabajo, la política, etc. Pero no con Dios. Ahora bien, vamos a hablar un poco de las sectas. ¿Qué es una secta? Va a decirme usted. Bueno, pues es lo que quiero precisamente decirle, que es una secta. Deme un momento, estoy tratando de llegar ahí. Sin duda alguna usted ha escuchado. Ahora, ¿cuántas religiones hay en el mundo? Pues hermanos, hay, me lo va a creer, pero hay más de 50.000 religiones.
religiones. ¿Cuántas sectas hay? Bueno, pues, hermanos, si hay 50.000 religiones, les voy a explicar, hermanos, que las sectas no es otra cosa, hermanos, más que derivaciones de religiones que hacen un énfasis en ciertos aspectos o que malinterpretan lo que en su secta se habla. Le leo la definición. Una secta es el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. Aquí ya no nada más estamos hablando de religión, sino también ya estamos entrando a la ideología, una ideología concreta, hermanos, que representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, que es una religión, o bien que se ha cortado, separado o se ha desgajado. Por lo tanto, una secta, hermanos, o la palabra secta, siempre va a tener una connotación de división o de ruptura. ¿Cuáles son las características de la secta? Bueno, una secta, hermanos, decíamos, comparten la conciencia de pertenecer a un mismo grupo y la orientación de las sectas se hace posible por tener más que nada la posibilidad de intereses filosóficos, de bienestar personal. Hay ufólogos también que estudian los ovnis y todo eso. Así que, hermanos, el día de hoy no quiero entrar tanto porque la verdad, hermanos, no es cuestión de un día, es cuestión de meses. Yo espero que usted tenga el suficiente interés, hermanos, para poder seguir miércoles a miércoles esta enseñanza. Pero si algo está afectando el día de hoy a la iglesia cristiana, son las falsas religiones y las falsas sectas. Vamos a hablar de muchas cosas, vamos a hablar del hinduismo, vamos a hablar del budismo, vamos a hablar del helenismo, vamos a hablar, hermanos, de testigos de Jehová, vamos a hablar de mormones, vamos a hablar, hermanos, de sabatistas, vamos a hablar de rosacruces, vamos a hablar, hermanos, de catolicismo, vamos a hablar, hermanos, no, no es cuestión de media hora. Yo les decía el domingo, yo quisiera tener más tiempo, YouTube sí nos limita realmente, hermanos, a cierto tiempo, pero, hermanos, eh, miércoles a miércoles vamos a tratar de una manera resumida, ir dejando claro cada aspecto y cada religión y cada secta que vayamos estudiando. Al final, hermanos, pues nadie más puede tomar una decisión más que usted. Eh, ¿Cómo trabajan las sectas? Bueno, en primer lugar, hermanos, una secta necesita convertir a una persona. Lo logran haciendo que su objetivo se sienta ella o él especial y comprendido. Fíjense qué interesante. Eh, la iglesia cristiana, cuando habla del Evangelio, tenemos que señalar que hay pecado y que el pecado es lo que nos separa de Dios. Las sectas no. La secta lo que hace es que usted se sienta especial y se sienta comprendido por ellos, hermanos. Muchos estudiosos hablan que las sectas lo que hacen es bombardear de amor, de cariño, para describir el proceso de colmar a alguien con tanta atención, una atención personalizada, de cumplido, de modo que se sientan estas personas realmente apreciadas. El Evangelio no. El Evangelio nos dice Dios te ama, claro que decimos que Dios los ama, pero también el Evangelio nos dice, hermanos, que somos pecadores. Es decir,
Yo lo he dicho en el templo, en predicaciones, les he dicho, si alguien le dijo que llegando a Jesús todas sus dificultades se iban a acabar, le mintieron. Y les he pedido una disculpa, no a mi nombre, sino al nombre de ellos por haberle mentido. La secta no, la secta dice, no, no te apures. Ya estás dentro de nosotros, ya eres parte de nosotros, todo va a estar bien. Son muchas las maneras en que trabajan, pero todo eso lo estaremos viendo. El día de hoy, hermanos, simplemente quise dar una introducción a lo que vamos a estar estudiando. Yo espero que sea de su interés y sobre todo que estemos orando para que Dios nos guíe, para que Dios nos ayude a entender todo esto y el peligro de las falsas religiones y de las falsas sectas. Solamente, hermanos, hay una conexión con Dios, hay una relación con Dios. Lo demás, hermanos, como lo leímos ya en Romanos 1, 18 al 25, es un envanecimiento y son tinieblas espirituales. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos ayude a comprender todo esto y la importancia de ello. Vamos a orar y de esta manera concluimos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este tiempo de introducción al estudio que estaremos viendo miércoles con miércoles. Bendice este tiempo, Señor Celestial. Y Padre Eterno, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprenderlo y a ser temerosos de ti. Bendice a tu iglesia, Padre Celestial, que te escucha, que te alaba, que te bendice. Señor, tu bendición, que es la que enriquece, sea con todos ellos y nunca añada tristeza. Tu cuidado y protección sean en sus vidas, buen Dios, librándole de todo mal. Y la guía de tu Espíritu Santo esté siempre en sus vidas como en las nuestras. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, con sus familias, con nuestra Madre Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos próximo domingo, 11 de la mañana, hermanos, para tener nuestro culto de alabanza y de adoración. Sigamos orando por aquellos hermanos que aún están de viaje. Bendiciones.